Nunca olvidemos que la política y la prensa o medios de comunicación son dos de los pilares de nuestra democracia. Por eso tenemos que preservar, velar, mimar y cuidar con la mayor honestidad y transparencia. Buenos días a todos, felices premios a todos y lo tengo que decir, viva Cambio 16, viva Energía 16. Nosotros en Cambio 16 tratamos de, con el debate de ideas, que es nuestra misión principal, aportar un debate de ideas para permitirle a nuestros rectores y a la sociedad en general aportarle un grano de arena en la formación de esa sabiduría necesaria en la toma de decisiones diarias. El primer premiado de esta edición de los premios es un ausente, por razones que todos ustedes entenderán, ¿no? El rey desgraciadamente no ha podido acudir a la entrega de premios, se lo entregaremos próximamente en el Palacio de la Zarzuela. Es conveniente compartir con vosotros esto, ¿no? Normalmente yo siempre hablo a los niños y a todos los adultos de que es necesario que la escuela mire a la sociedad, porque hemos de invitar a los niños a participar en la sociedad y hemos de hacerla un lugar mejor para todos. Pero también hemos de mirar, o hemos de hacer que la sociedad mire hacia la escuela y que entre todos le demos el valor que merece. Y ahí los medios de comunicación tenéis un papel muy importante, porque a veces sacar las experiencias maravillosas que hay y que hasta ahora son desconocidas y que se comportan y ponerlas a los ojos de todos. Solo quiero compartir este premio también con todos los maestros y maestras que cada día dan su mejor versión para sacar la mejor versión de todos los niños. Gracias. Voy a obedecer a Gorka y voy a decir solo dos cosas. Yo acabo de llegar, la última prácticamente a la sexta, así que soy la que menos se lo merece de toda la cadena. Este premio es para ellos, que llevan hoy de nuevo desde las 9 haciendo servicio público en directo. Gracias. No quiero hacer un discurso, quiero agradecer al Cambio 16 la valentía de premiar a la política. Hay que recuperar la nobleza en la política, un servicio público más, un servicio público que tiene que volver a ser algo de lo que los españoles nos sintamos orgullosos, y si en algo podemos ayudar a eso, para mí será un honor. Y lo segundo que quiero hacer es dedicarle este premio a los inconformistas, a los soñadores, a los valientes, a los que no se conforman con lo que ven y quieren y aspiran a un país mejor, a una sociedad más justa. Quiero dedicárselo a ellos porque ellos son los que de verdad harán un cambio en este país, y no los políticos, y no los periodistas, sino los empresarios y los trabajadores. Así que a los inconformistas le dedico este premio, y que nadie se olvide que si tiene que llegar un cambio en este país, no lo haremos nosotros, lo haremos entre todos. Muchas gracias.